Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Hoy vamos a estar conversando un poco sobre la Reforma Protestante. Un día como hoy, hace un poco más de 500 años, se cristalizó un proceso que venía comenzando ya a gestarse desde hacía unos 200 años, unos 2 siglos. Y comenzó ese proceso final que hoy conocemos como la Reforma. Fue un proceso que acabó, pudiéramos decir, con muchos años, con muchos siglos de oscuridad. Era un tiempo en el que la palabra de Dios había sido silenciada, había sido escondida de los seres humanos. Por muchos siglos la palabra había estado fuera del alcance de los seres humanos comunes. Y en esa época, en ese transcurso de unos 200 años antes de la cristalización de ese proceso de reforma, varios siervos de Dios ya habían comenzado a traer de vuelta la verdad, a hacer que la palabra de Dios estuviese nuevamente disponible para las personas comunes y corrientes, y no solo estuviese disponible para ellos, sino fuese predicada con claridad como fue revelada por nuestro Señor. En un periodo de aproximadamente unos 1000 años, que incluyen todo ese periodo de la Edad Media, el corazón caído de los hombres, el corazón pecaminoso de los hombres había estado apartando progresivamente la verdad. Lo que Dios había revelado en sus escrituras, en su palabra, había sido relegado, había sido echado de lado, había sido apartado de los hombres para dar espacio a la sabiduría, a los razonamientos y a la voluntad humana. Lo que Dios, lo que el soberano creador había revelado, fue dejado de lado para seguir la voluntad de los hombres. Y la iglesia, que había sido fundada por Cristo para glorificarlo a Él y para cumplir una misión que Él le había encomendado, dejó de seguir la voluntad de Dios, dejó de obedecer el mandato de Cristo para comenzar a obedecer los intereses de los propios seres humanos. Eso fue un proceso gradual, fue un proceso que se fue digamos que enraizando y se fue haciendo cada vez más cerrado, hasta que hacia los años 1500 comienza este proceso de reforma. Y aunque pudiéramos pensar que eso que llamamos la Reforma Protestante fue algo que ocurrió por primera vez, y que todo lo que llevó a la Reforma había sido algo novedoso o diferente que había pasado en la historia de la humanidad, cuando vamos a la palabra misma nos encontramos con que no es así. Antes, muchos siglos antes, ya eso que había ocurrido en los primeros años, desde los primeros años de la fundación de la iglesia hasta los años 1500, había ocurrido con anterioridad, no con la iglesia, sino con el pueblo judío. La palabra en la época de los reyes había quedado relegada al olvido, al punto de que ni siquiera estaba presente entre el pueblo, ni siquiera estaba presente en el templo. Y por gracia de Dios fue encontrada una copia de las Escrituras cuando se estaba haciendo una remodelación del templo. El sumo sacerdote encontró las Escrituras, encontró la ley de Dios, y lo primero que hizo fue llevarla a el rey Josías, que era el rey que estaba, digamos, el rey de turno en aquel momento. Cuando Josías leyó las palabras de la ley, se confrontó con el pecado, se confrontó con la santidad de Dios, rasgó sus vestiduras en señal de luto, y se dio inicio a lo que pudiéramos llamar la primera reforma del pueblo de Dios. Ahora, esa primera reforma no fue otra cosa que una renovación del pacto
entre Dios y su pueblo. Y menciono esto porque solemos pensar que lo que ocurrió y que dio pie a la Reforma fue producto de una institución, que fue la Iglesia de Roma, la que sumió a la oscuridad, la que sumió a la humanidad en la oscuridad, la que puso de lado la palabra. Y si bien en cierto sentido fue así, el problema es mucho, mucho más profundo que eso. Fíjense, le pasó al pueblo judío, le pasó y le sigue pasando hoy en día a la Iglesia de Roma y le está pasando ahora también a la Iglesia protestante. Los reformadores del siglo XVI habían acuñado un dicho: post tenebras lux, después de las tinieblas, luz. Y hoy, lamentablemente, podemos ver con mucha preocupación que la iglesia, esa iglesia que nació de la Reforma, esa iglesia que salió de las tinieblas para entrar en la luz de la palabra, está nuevamente dejando a un lado la luz, está nuevamente dejando a un lado la palabra de Dios para regresar a las tinieblas. Pero antes de entender y de entender un poco, de ver un poco más en profundidad el por qué esto está ocurriendo y cómo podemos mantenernos en la luz, vamos a dedicarle este tiempo al Señor. Vamos a pedirle que sea Él hablándonos, que sea Él abriendo nuestros corazones, mostrándonos su voluntad y guiándonos para entender lo que estamos viviendo hoy en día como iglesia y lo que Él quiere verdaderamente de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia tú nos has permitido entenderte. En tu misericordia tú has abierto nuestro entendimiento para que, Señor, tu verdad toque nuestro corazón, confronte nuestra mente, nuestra alma con nuestro pecado, nos muestre tu santidad y nos conduzca al arrepentimiento, Señor. No estaríamos hoy escuchándote con atención y entendiendo lo que tú nos estás diciendo. No podríamos, Señor, rendirnos delante de ti si tú no hubieses hecho la obra en nosotros, si tú no hubieses pagado el precio en la cruz y si tú no nos estuvieses guiando, Señor, de la mano a este encuentro que tenemos contigo. Te damos las gracias, te damos el honor y te pedimos hoy, Señor, que seas tú hablándonos, que seas tú confrontando nuestra realidad, mostrándonos la situación que estamos viviendo, Señor, y guiándonos, Padre, para que así como a lo largo de la historia, Señor, tu pueblo ha entendido la necesidad de reformarse de acuerdo a tu palabra, nosotros hoy, Señor, en el siglo XXI, entendamos lo que está pasando y tomemos las acciones, cada uno de nosotros como siervos tuyos, Señor, para no dejar que el corazón del hombre siga poniendo de lado tu palabra y para que como iglesia, Señor, sigamos cumpliendo esa misión que tú nos has encomendado. Que todo sea para tu gloria, que todo sea para que, Padre, tu creación te alabe, para que ese milagro, Señor, que tú hiciste en la cruz y que compró nuestra salvación sea conocido, Señor, y sea predicado hasta en los últimos rincones de este planeta, Señor. Te damos el honor, te damos la gloria y ponemos este tiempo delante de ti, pidiéndote nuevamente que nos hables, Padre. En nombre de Cristo lo hacemos. Amén y amén. Ok, vamos a comenzar entendiendo primero cuál es el origen de este problema. ¿Cuál es el origen de las tinieblas? ¿Por qué el hombre continuamente, por qué el corazón del hombre a lo largo de la historia continuamente ha preferido poner la palabra de lado que someterse a ella? Y permítanme leer para esto en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el versículo 19, y dice así: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. La humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Amados, lo primero que tenemos que entender es que la tendencia natural
del hombre a causa del pecado es vivir de forma contraria a la voluntad de Dios. Nuestro corazón caído va a buscar nuestra voluntad y no de Dios, y no la de Dios. La humanidad prefiere las tinieblas a la luz, como acabamos de leer, porque sus hechos son perversos, porque sus obras son perversas, porque su voluntad se opone a la voluntad de Dios. Los seres humanos, hermanos, nos resistimos a rendir cuentas a Dios. Preferimos vivir en la oscuridad. Preferimos vivir tratando de entender la vida en base a nuestra propia inteligencia, a nuestros propios recursos, valiéndonos solo de nuestra limitada capacidad de observar, de analizar las cosas que existen en este universo y dejando de lado que existe un creador que es todopoderoso, que es santo y que es soberano sobre su creación y por tanto tiene toda la autoridad sobre todas las cosas para hacer lo que Él quiera cuando Él quiera y que además no comparte su gloria con nadie. Los hombres preferimos vivir tratando de entender y de movernos por esta vida en base a nuestro propio entendimiento, a nuestro limitado entendimiento, en lugar de aceptar que hay un Dios perfecto, infinito y todopoderoso que lo diseñó todo y que es el único que realmente sabe cómo funciona este universo. Solo piénsenlo por un momento. ¿Qué sentimos nosotros cuando una persona ejerce autoridad sobre nosotros y nos ordena hacer algo que no queremos hacer? Vamos a poner el ejemplo más básico de todos. ¿Qué sentíamos nosotros cuando éramos muchachos, cuando éramos unos niños y teníamos el cuarto todo desordenado y mamá o papá nos decían, ordena tu cuarto ya o si no estás castigado? O nos mandaban a estudiar para un examen. ¿Qué sentimos nosotros cuando alguien ejerce autoridad sobre nosotros y nos pide hacer algo que no estamos queriendo hacer, que no queremos hacer? Es evidente que hay un rechazo, hay una resistencia. Ahora, si nos resistimos delante de seres humanos que no son absolutamente soberanos sobre todo, ¿cuánto más no se resistirá el corazón caído del hombre sobre el Dios soberano que lo puede todo y que tiene autoridad para todo? Nos pasa con otros seres humanos y nos pasa aún más cuando enfrentamos la soberanía absoluta de Dios. Y el problema es que la cosa no termina ahí. Esta desobediencia del corazón humano a la voluntad de Dios no es una actitud meramente pasiva frente a lo que Dios quiere que hagamos. Fíjense lo que dice Romanos 1:18. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. El problema con nosotros los seres humanos y con nuestra naturaleza caída es que la oposición a Dios no es sencillamente una actitud pasiva en la que decidimos resistirnos a lo que Dios quiere que hagamos. Además de eso, hay una actitud activa de ir en contra, de obstruir la verdad de Dios, de obstruir lo que Dios ha revelado a los hombres, de obstruir cualquier cosa que apunte a su presencia, a su gloria. ¿Se dan cuenta, hermanos, de las implicaciones que tiene esta frase? Los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Hermanos, no solamente nos oponemos, sino que nos esforzamos por obstruir esa verdad. Inventamos toda clase de fábulas, historias, teorías para tratar de rebatir la existencia de Dios o para explicar las cosas que pasan en la naturaleza o para explicar la conducta de los seres humanos. Y rebatimos, como sea, todo lo que tenga que ver con la existencia de Dios y sus designios sobre la creación. Preferimos incluso creerle a otros hombres que dicen haber estudiado mucho, que dicen ser muy preparados, que dicen conocer muchas cosas, que creerle a Dios quien todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo puede. Hermanos, el único
que conoce verdaderamente cómo funciona el universo es Dios. El único que sabe verdaderamente cómo funciona el cerebro humano es Dios. El único que conoce cómo se genera vida a partir de la nada es Dios. El único que sabe cómo hizo para que en un segundo no hubiese nada y en el momento siguiente comenzara a generarse un universo es Dios. El único que sabe cuál es el propósito de nosotros como seres humanos es Dios. El que nos diseñó, el que nos hizo, es Dios. Sin embargo, preferimos apoyarnos en nuestra propia sabiduría para tratar de entender esta vida, caminar esta vida, transitar esta vida y llegar hasta el tiempo final pensando que somos dueños de nuestro destino. Hermanos, aunque resulte incómodo, aunque resulte difícil de aceptar, tenemos que reconocer que esta es una tendencia que está ahí. Es una tendencia que hay en nuestro corazón debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa tendencia no desaparece cuando conocemos a Jesús. Nuestra naturaleza pecaminosa nos va a acompañar hasta el final de nuestra vida, aun cuando hayamos sido rescatados por la sangre preciosa de Cristo, aun cuando hemos sido comprados, hemos sido rescatados de muerte a vida. Nuestra naturaleza pecaminosa sigue ahí y siempre va a estar esa tendencia ahí de tomar lo que Dios ha revelado y echarlo de lado para acoger nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos y tratar de vivir basados en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría. Y ese hecho, saber que aún como cristianos luchamos con nuestra naturaleza caída y tenemos esa tendencia a rechazar la verdad de Dios, nos debe llevar a meditar y a analizar con mucho cuidado, con mucha honestidad, si realmente estamos caminando en la luz o si estamos andando en tinieblas. Recordemos, los seres humanos prefieren las tinieblas a la luz. ¿Estamos nosotros caminando en la luz o estamos caminando en las tinieblas? Y esa es la pregunta que nos debemos hacer. Todos aquellos que decimos que caminamos en la luz, debemos preguntarnos si realmente estamos caminando en la luz o si por el contrario estamos caminando en la oscuridad. Fíjense lo que dice Mateo en el capítulo 6, versículos 22 al 23. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Como ya vimos, el mundo prefiere las tinieblas a la luz y todos nosotros vivimos en el mundo. Por ende, las tinieblas están por todas partes. Vivimos rodeados de tinieblas, vivimos rodeados de oscuridad. Esas tinieblas están en las películas y en las series que vemos en la televisión o en las redes o a través del internet, en las tendencias que vemos hoy en día en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en lo que los motivadores o como se les dice ahora los influencers enseñan a sus seguidores, en lo que incluso se enseña en algunas materias del colegio y de la universidad, cuando se nos enseña que la creación fue obra de la casualidad, de una gran explosión, por ejemplo, y no de un diseño inteligente del creador absoluto, dueño absoluto del universo. Incluso, hermanos, lo que hoy en día se predica en muchísimos púlpitos y que moldea lo que muchas personas creen sobre Dios, creen sobre la vida cristiana, creen sobre sí mismos y sobre el propósito que tienen dentro de los planes de Dios. Eso que se predica en muchos púlpitos hoy en día es oscuridad y no es luz. La oscuridad no se encuentra solamente en el mundo, la oscuridad ha penetrado la iglesia. La oscuridad se encuentra a todo nuestro alrededor. Hay iglesias donde jamás se predica la palabra. Hay iglesias en las que
la oscuridad es evidente y hay otras en que tal vez es más peligroso porque esa oscuridad pareciera no ser muy oscura. Esa oscuridad está tintada con brochazos de verdad y no la hacen tan evidente. No nos permiten ver tan claramente que no es verdad, que no es luz, sino que es oscuridad. Amados, todo aquello que pone al ser humano, que pone al hombre en el centro, que contradice lo que Dios ha revelado sobre sí mismo y sobre su creación. Todo aquello que nos induce a satisfacer nuestros propios deseos sin importar lo que Dios piense al respecto. Todo aquello que nos lleve a creer que tenemos el derecho de hacer lo que queremos hacer porque nuestra vida nos pertenece. Todo eso es oscuridad. Y amados, la mayoría de esas cosas entran por los ojos. Por tanto, si nuestra visión es clara y logramos discernir aquello que agrada a Dios de aquello que Él rechaza, si nuestra mirada es clara y podemos ver lo que es luz y lo que es oscuridad, lo que a Dios le agrada y lo que no, entonces todo nuestro ser disfrutará de la luz. Pero si nuestra visión está nublada y pensamos que lo que vemos es luz cuando en realidad es oscuridad, entonces estaremos sumergidos hasta sin darnos cuenta en la más densa oscuridad. Si lo que pensamos que es luz, si lo que vemos, si lo que recibimos, si lo que permitimos que entre, que pensamos que es bueno, pensamos que es luz y dejamos que nos llene porque nuestra visión está nublada y nos llenamos de eso, entonces estaremos llenos de tinieblas. Viviremos en las más densas tinieblas. Y la pregunta que debemos hacernos, si decimos caminar en la luz, si decimos haber conocido a Cristo y haber entendido su palabra, es de dónde vienen las cosas que yo creo, de dónde vienen las cosas que veo y que asimilo y que permito que moldeen mi manera de pensar. Vienen de Dios, están alineadas con lo que Él ha revelado sobre sí mismo, están alineadas con su voluntad, están alineadas con lo que Él nos ha dicho sobre su creación, sobre sus planes, sobre nosotros como seres humanos, sobre nuestra realidad. ¿Están esas cosas que vemos y creemos alineadas con lo que Dios ha revelado sobre sí mismo? ¿O provienen de la mente y del corazón caído de los hombres? Provienen de la sabiduría humana que a su vez está tremendamente influenciada por Satanás, que es el primero que busca oponerse a la voluntad de Dios. Preguntémonos, hermanos, ¿lo que entra por mis ojos es luz o es oscuridad? Mis creencias, lo que yo creo, lo que yo abrazo como verdad, ¿es luz o solo aparenta serlo? ¿Estoy caminando en la luz o estoy caminando sin saberlo en la más densa oscuridad? Hermanos, contestar estas preguntas puede ser complicado, puede ser extremadamente difícil. Y la realidad es que solo existe una manera de contestar estas preguntas. Y para entender cuál es la única manera de caminar en la luz, vámonos al Salmo 119 para comenzar a entender. Salmo 119, vamos a leer el versículo 105. Es un versículo muy conocido, muy claro y que nos dice una verdad tremenda. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hermanos, existe una única fuente de donde podemos conocer la voluntad de Dios. Él, el soberano, el creador absoluto, dueño absoluto de todo el universo, se reveló
a los hombres a través de las Sagradas Escrituras. Él decidió comunicarse y para eso inspiró a hombres, a seres humanos, hombres como nosotros que vivían las mismas problemáticas, que sufrían y se alegraban de la misma manera que nosotros, hombres que tenían las mismas luchas, que vivían en contextos tal vez culturalmente diferentes, en tiempos diferentes, con elementos históricos diferentes, en lugares geográficos diferentes, pero que a fin de cuentas vivían el mismo tipo de situaciones que nosotros vivimos, tenían las mismas luchas, se resistían de la misma manera que nosotros a escuchar la voluntad de Dios, pecaban como nosotros, sufrían como nosotros, se enfermaban como nosotros, peleaban entre ellos como nosotros lo hacemos. Vivían vidas muy parecidas a la nuestra, sencillamente que lo hacían en contextos culturales, políticos y geográficos diferentes a los nuestros. Él inspiró a esos hombres para que comunicaran lo que Él quería que nosotros supiéramos para poder relacionarnos con Él. Los utilizó como instrumentos para darnos a conocer al resto su voluntad, sus planes, su persona. Y lo hizo de una manera tan precisa que a pesar de haberse revelado a lo largo de al menos 15 siglos, a pesar de haber utilizado un sinnúmero de autores en diversas condiciones de vida, en diversos lugares geográficos, con diversos niveles de preparación, produjo un resultado absolutamente coherente, en el que hay unidad perfecta, en el que la coherencia es perfecta entre los 66 libros que forman parte de la Biblia. Es como que, hermanos, tomemos un puñado de piezas de un reloj suizo, que son todas chiquiticas, que son todas precisas, que todas deben ir en un lugar exacto. Subamos a la azotea del edificio más alto que encontremos, tiremos las piezas al aire y pretendamos que el reloj caiga armado en el suelo. Que estos autores que no se conocían entre sí, que eran muchísimos, que escribieron a lo largo de 15 siglos, lograran escribir cada uno por separado, algo que complementa todo lo que los demás fueron escribiendo y que generó en su conjunto un cuerpo de revelación perfecto, en el que hay unidad perfecta, en el que hay coherencia perfecta, nos habla claramente de que el verdadero autor no era el hombre. El verdadero autor era Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Y decidió dejarnos todo esto por escrito, para que quedara. Y guió además a su pueblo a través de los siglos, para identificar con precisión qué venía de Él y qué no, qué era lo que Él había revelado. Fue un proceso que Él llevó a cabo de manera sobrenatural, para que nosotros hoy en día no nos quede duda de lo que Él dijo y no andemos inventando que Él dijo esto o dijo aquello. Él decidió revelarse a los hombres y para eso escribió un volumen cerrado, con principio y final, para que no andemos diciendo que Él dijo algo diferente a lo que verdaderamente dijo. Y lo hizo de manera que es tan milagrosa que la coherencia y la unidad de ese libro maravilloso, de ese conjunto de libros maravillosos que es la Biblia, nos muestran que hay un autor único a lo largo de todos ellos, a pesar de haber sido tantos autores humanos y tantos siglos para componerse. Dicho de manera sencilla, hermanos, si queremos saber como seres humanos, si queremos saber como cristianos si algo es luz o es oscuridad, si queremos discernir si lo que vemos, oímos y creemos viene de Dios o si por el contrario viene del corazón de los hombres y contradice la voluntad de nuestro Señor,
Lo primero que debemos hacer es dedicarnos al estudio diligente de las Escrituras. Debemos escudriñar con diligencia las Escrituras. Amados, no existe otro camino, no hay atajos. La voluntad de Dios no es algo que podemos discernir por cuenta propia. Para poder discernir si algo está bien o mal, de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos ir a la Biblia. No lo podemos discernir escuchando nuestra propia conciencia, no lo podemos discernir observando la realidad o escuchando la sabiduría de los hombres, escuchando lo que los motivadores o lo que los influencers dicen a través de el Twitter o el YouTube o el TikTok o cualquier otra red social. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, Pedro nos dice: por tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Amados, les pregunto, ¿ustedes han visto alguna vez a un niño recién nacido que se quede callado cuando tiene hambre? Es evidente que no. El bebé llora y llora y llora y llora hasta que la madre le da la leche. Para él no hay nada más importante que eso. Todo su mundo se reduce a comer, a que le den leche. Y hasta que no lo recibe, no se queda quieto. Pedro nos dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así como el niño anhela que su madre le dé pecho. Asimismo, aquellos que hemos probado lo bueno que es el Señor, debemos desear con ansias la leche pura de la palabra, porque solo a través de ella creceremos en nuestra salvación. Solo a través de ella podremos discernir si lo que entra por nuestros ojos, lo que entra por nuestros oídos y lo que creemos en nuestro corazón y en nuestra mente es luz o por el contrario se le parece, pero es realmente oscuridad. Recordemos que si lo que entra en nosotros es luz, entonces todo nuestro ser disfrutará de la luz. Pero si lo que entra es oscuridad, entonces viviremos en las tinieblas más profundas, aun cuando no nos demos cuenta de ello. Y a menos que deseemos como niños la palabra y nos alimentemos continuamente de ella, no vamos a poder discernir entre lo que viene de la luz y lo que viene de las tinieblas. Y si lo que hay en nosotros es tinieblas, ¿cuán densas serán esas tinieblas? Amados, lo que estamos viviendo hoy en día, en el siglo XXI, en la iglesia protestante, es muy similar a lo que vivieron los judíos en el tiempo del rey Josías y a lo que ha vivido la iglesia romana desde la Edad Media. Son muchos los que hoy en día se confiesan cristianos evangélicos, cristianos protestantes, y no saben discernir entre lo que viene de la luz y lo que viene de las tinieblas. Y la principal causa del problema es que el corazón caído del hombre ha ido progresiva, paulatinamente silenciando y adulterando lo que Dios reveló en las Sagradas Escrituras. Hoy son muchos los que se llaman a sí mismos cristianos, pero cuestionan la autenticidad, cuestionan la autoridad y la suficiencia de la Biblia. Son muchos los que pretenden interpretar lo que leen en las Escrituras sin considerar lo que Dios quiso decir originalmente. Sencillamente preguntan: Dios mío, ¿qué quieres decirme a mí? Toman una frase aislada y de ahí sacan cualquier mensaje pensando que eso viene de Dios. Terminan llegando a conclusiones que contradicen por completo la voluntad divina, contradicen por completo lo que Dios quiso revelar. ¿Quién en su sano juicio tomaría una carta de su jefe, iría a la tercera página, leería una o dos frases y se quedaría contento con eso, diciendo: lo que mi jefe quiso decir fue tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, sin leer lo que la carta completa dice y sin considerar en primer lugar y sin tratar de discernir qué fue lo que su jefe quiso comunicar? Nadie en su sano juicio haría eso con una carta de su jefe. Sin embargo, lo hacemos todos los días con la palabra de Dios. Sacamos versículos de su contexto, sacamos frases de su contexto
los interpretamos de acuerdo a lo que nuestro corazón nos dice y no nos tomamos el tiempo para entender qué fue lo que Dios originalmente quiso revelarle a la humanidad a través de esos textos. Hermanos, son muchos hoy los que interpretan la palabra de manera errada. Son muchos, incluso los que creen que la Biblia es un producto de la iglesia. No creen que la Biblia es palabra de Dios, cuando en realidad es todo lo contrario. La iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, es un producto de la Biblia. Está fundada por Dios y fundamentada en su palabra. Hoy son muchos los que pretenden entender o discernir lo que ven, lo que escuchan y lo que creen en base a la razón, en base a la sabiduría humana, sin considerar lo que Dios ha revelado. Nos esforzamos más por conocer la psicología o por conocer las explicaciones científicas que en sí mismas a lo mejor no están mal, pero tratamos de dar explicaciones científicas a cosas que no tienen explicaciones científicas. La ciencia nos permite conocer la creación, pero no nos permite conocer los propósitos del Señor. Para conocer la mente de Dios debemos ir a su palabra. Recordemos, hermanos, que nuestra tendencia natural a causa del pecado será siempre creer, siempre aceptar aquellas cosas que más se adapten a nuestros deseos, a nuestros gustos, a qué es lo que nosotros deseamos, qué es lo que nosotros queremos, a cuál es nuestra manera de pensar. Lo que no entre por ahí, vamos a rechazarlo. Esa es nuestra tendencia natural. Y solamente alimentándonos como niños de la leche pura de la palabra vamos a poder crecer en nuestra salvación y vamos a poder mantenernos siempre caminando en la luz. Solamente cuando nos alimentamos de la palabra de Dios de manera continua vamos a poder discernir entre las tinieblas y la oscuridad. Hoy son muchos los que se llaman cristianos, pero caminan en las tinieblas. Y la iglesia protestante, que una vez salió de las tinieblas, comenzó a caminar en la luz, regresó a las Escrituras, comenzó a hacer la obra que Dios le encomendó a su iglesia, ha ido dejando de lado la palabra y se ha vuelto al mundo. Amados, cada vez son más los púlpitos que se concentran en complacer a los hombres en lugar de complacer a Dios. En predicar lo que los hombres quieren escuchar, que en predicar lo que Dios quiere que se predique. Él mismo nos dijo a través de Pablo en la segunda carta de Timoteo que vendrían tiempos en que la gente se negaría a escuchar la sana doctrina y se rodearían de maestros que les dijeran las novelerías que quieren escuchar. Y eso lo vemos todos los días a nuestro alrededor, en muchos púlpitos de muchas iglesias. Amados, cada día la iglesia se va pareciendo más al mundo y menos a lo que la Biblia dice que la iglesia debe ser. Y la solución a esto está en cada verdadero creyente. Como dijo el salmista, la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, es una luz en nuestro sendero. Por tanto, deseemos con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, creceremos en nuestra salvación y seremos instrumentos útiles para que la iglesia se siga reformando continuamente, no en base a la sabiduría de los hombres, no en base a los conceptos de negocios, no en base a lo que los hombres quieren escuchar o quieren hacer o quieren conocer, sino en base a la palabra de Dios. Uno de los dichos de la Reforma es Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbi Dei. Iglesia reformada siempre reformándose según la palabra de Dios. Amados, a menos que regresemos a las Escrituras, a menos que le demos a las Escrituras el valor que tienen y que nos alimentemos de ellas continuamente, deseando esa leche pura de la palabra como niños recién nacidos, entendiendo que son las Escrituras las que iluminan el camino, las que nos permiten discernir entre el bien y el mal, las que nos permiten discernir lo que es agradable a los ojos de Dios de lo que no. A menos que regresemos a las Escrituras y nos
esforcemos cada día por conocerlas y por predicarlas como Dios las reveló, estaremos volviendo a la oscuridad y estaremos dejando de cumplir con la gran comisión que el Señor nos dio, porque para ser discípulos hay que enseñarle lo que Él nos dijo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer lo que yo les he enseñado a ustedes. No dijo enseñándoles a obedecer lo que la sabiduría de los hombres quiere que ellos hagan. Debemos regresar a la palabra. Debemos nutrirnos de ella continuamente, predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Aunque nos miren raro, aunque nos miren feo. Aunque a otros no les guste lo que la palabra dice. Aunque incluso dentro de las iglesias haya resistencia, porque solo a través de la palabra hay transformación, hay crecimiento, hay maduración del cuerpo y hay, en definitiva, gloria para nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque hoy celebramos, Señor, un 31 de octubre como hoy, hace 503 años. Tu iglesia, Señor, comenzó a salir de las tinieblas para regresar a la luz. Comenzó a salir de las tinieblas para regresar a la palabra. Ayúdanos, Señor, a honrar tu revelación, a honrar ese regalo que nos has dado, Señor. El tiempo que tomaste, el esfuerzo que te tomaste para dejarnos por escrito tu voluntad, para abrirnos, Señor, una ventana a tu mente, permitirnos conocer tu corazón. Padre, te pedimos, Señor, que pongas en nosotros ese deseo ardiente de conocerte más, de entenderte más. Permítenos maravillarnos, Señor, cada vez que abrimos la Biblia y la entendemos. Y te entendemos a ti, entendemos tus propósitos, tus planes. Nos vemos a nosotros como tú nos ves. Nos vemos a nosotros en este mundo, Señor, y vemos el propósito que tú tienes para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a que, a pesar de que estemos rodeados de autoridad, de oscuridad, Señor, a pesar de que por todos lados lo que abunden sean las tinieblas, Señor, nuestros ojos vean con claridad y puedan discernir de todas esas tinieblas la luz. Podamos caminar en la luz y podamos predicar, Señor, tu palabra con toda claridad, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado, para que tu evangelio, Señor, llegue hasta los confines de la tierra. Te damos el honor, te damos la gloria, te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.